Comparto. Ante tanta confusión como hay al presente, todo verdadero creyente necesita desarrollar certeza de su salvación para no vivir una fe titubeante, sino una fe firme. ¿Me permiten repetirlo? Ante tanta confusión como hay al presente, todo verdadero creyente necesita desarrollar certeza de su salvación para no vivir una fe titubeante, sino una fe firme. Déjeme ponerlo en perspectiva. ¿Es usted salvo? ¿Cómo sabe? ¿Tiene usted certeza en su salvación? ¿O está haciendo lo que puede para ver si al final de los tiempos? Esta pregunta la hacíamos hace muchos años atrás, cuando salíamos a evangelizar a las calles, a las plazas. Era una manera de abordar y de iniciar una plática para evangelizar, le llamamos así a eso, ¿verdad? Compartir el evangelio. Y una manera de iniciar una plática era esta, así: ¿es usted salvo? Y la gran mayoría de las personas, por lo menos en aquel tiempo, y estoy casi seguro que ahora no sería distinto, la mayoría de las personas nos respondían: pues eso solamente Dios lo sabe. Porque hay una manera de pensar como que al final de nuestros días, cuando muramos, como que Dios va a hacer un balance y va a decir: bueno, hizo tantas cosas buenas y tantas cosas malas, y son más las buenas, así que este es salvo. O hizo tantas cosas malas y a causa de tantas cosas malas, pues este no es salvo. Y es una manera equivocada de pensar, porque esta forma de pensamiento pues obviamente está completamente separada de lo que las Escrituras enseñan. ¿Cómo sabe una persona que es salva? ¿Cómo puede una persona llegar a tener esa certeza? Ahora, ¿por qué es importante? Fíjese lo que estoy diciendo en el resumen: ante tanta confusión. Hoy en día el problema que tenemos, hace poco leí un libro, una autora decía que hoy en día tenemos abundancia de información, pero muy poca reflexión. En cualquier tema que nos interese hay una hemorragia de información, ¿no es cierto? Si de pronto nos interesamos por mejorar nuestra salud en cuanto a la alimentación, por ahí anduvo circulando un video hace unos meses atrás de una persona que decía: si quieres mejorar tu salud, toma leche. El siguiente video decía: ni se te ocurra probar la leche. La leche contiene no sé qué, no sé cuándo. Si quieres mejorar tu salud, come frutas. Ni se te ocurra comer frutas porque tienen un exceso de azúcar. Come verdura. Ni se te ocurra porque las verduras traen ciertos microbios. O sea, hay tanta información hoy en día que lamentablemente, en lugar de que esto repercuta o propicie que haya formación de las personas, más bien necesitamos en este tiempo hablar de la deformación que trae tanta información. Y esto, si lo trasladamos al mundo espiritual, al mundo de la fe, ay Dios de mi vida, hay tantas cosas, y sorprendentemente hay muchos creyentes, muchos cristianos escuchando en redes sociales, siguiendo en plataformas sociales a personas que enseñan cosas completamente apartadas de la Escritura, pero que suenan bien y que traen cierta satisfacción a nuestra manera de pensar. Es por eso que considero, familia, que es muy importante que ante tanta confusión como hoy se mueve en estos medios y en general, pienso que un verdadero creyente necesita desarrollar la certeza de su salvación. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? La única forma en que yo puedo saber que soy salvo y desarrollar la certeza de mi salvación es que yo vaya a las Escrituras. Por eso
nuestro adversario hará todo lo que pueda para mantenernos lejos de la Escritura. Incluso ante esta serie que recién terminé la semana pasada, donde hablaba de si Dios todavía habla, incluso el enemigo puede distraernos haciéndonos seguidores de personas que dicen que son profetas, de personas que dicen que Dios les habla, y desviarnos completamente de lo que es en realidad el fundamento de nuestra fe. No podemos, escúcheme, no podemos desarrollar certeza de nuestra salvación si somos ignorantes de las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras. Aun y cuando usted sea una persona que tiene esa facilidad de que Dios le hable, de que usted percibe cosas, usted tiene sueños, tiene visiones, percibe situaciones, aún con esas características, déjeme decirle que es un peligro latente el tener esa facilidad, esa inclinación para ese tipo de cosas si somos ignorantes de las Escrituras. Y lamentablemente en este tiempo hay demasiada ignorancia con respecto a las Escrituras. Nuestro primer pastor contaba una historia y decía que había un predicador cuya esposa era Francisca y él le decía Pancha, pero resulta que este predicador no sabía leer. Entonces, ¿cómo le hacía para predicar si no sabía leer? Y esto se convirtió en una broma muy conocida en nuestro ambiente, porque el pastor siempre aludía a esto, decía que el predicador decía: y como dice la Pancha que dice la Biblia. Cada vez que citaba algo decía: y como dice la Pancha que dice la Biblia, Cristo murió por nosotros, porque como él no tenía esa facultad de poder leer las Escrituras, pues tenía que apoyarse en lo que Pancha le decía. Y lamentablemente hoy hay una pereza, una desidia, un desinterés por ir a la Escritura, y preferimos decir: yo escuché a fulano de tal que decía tal cosa. Incluso, aun y cuando usted me diera un poquillo de crédito, permítame corregir esto, usted podría decir: el pastor nos ha enseñado. Bueno, es una manera de decir algo, pero lo cierto es que independientemente de lo que yo le haya enseñado, eso no le elude a usted de la responsabilidad de ser un estudiante de la Escritura. En estos días pasados estuve leyendo las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y me llamó mucho la atención porque en ella encontré una serie de declaraciones que nos permiten a nosotros poder desarrollar certeza en nuestra salvación. Vaya conmigo y le pido por favor que en el resto del tiempo que estemos compartiendo este mensaje mantenga la Biblia o encendida o abierta y dispuesta, porque quiero compartir con usted algunas citas bíblicas de esta primera carta del apóstol Juan que nos van a ayudar a encontrar certeza, a hacernos ciertas preguntas que nos lleven a desarrollar certeza en nuestra salvación. Y lo primero que quiero hacer es, por favor, acompáñeme a primera de Juan capítulo 5 verso 13. Ahí está el resumen de esta carta. Todo lo que Juan escribió en esta primera carta se resume en este versículo 13 del capítulo 5. ¿Me acompaña? Mire lo que está escrito. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, es más, si no se siente incómoda o incómodo, ¿me acompañaría a leerlo, el versículo en voz alta todos? ¿Sí? Venga, léalo conmigo. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Para que sepan que tienen vida eterna, para que puedan desarrollar esa certeza que nos va a permitir en un determinado momento
darle respuesta a las preguntas que nos hacen. Estamos viviendo en una generación donde la gente demanda alguna pregunta, pero ya no en forma de pregunta, sino en forma acusatoria. ¿A poco eres cristiana? O sea, ¿en serio? Tú dedicas, ay no, por favor, qué aburrido, qué esto, qué aquello. Y llega un momento en que la presión social ha crecido a tal grado de que en lugar de que nosotros seamos los consultados, aquellos a quien tengo una duda, déjame preguntarle a la compañera de trabajo, al compañero, que son cristianos, parece ser que estamos tan abrumados que muchos jóvenes, muchas personas, hombres y mujeres, prefieren no decir que son cristianos. Espero que ese silencio haga sentido. No, ¿para qué me meto en problemas? Mejor no digo que soy cristiano, porque luego me van a empezar a criticar, me van a empezar a decir cosas. Y entonces poco a poco se va formando una voy a usar esta palabra, una cristiandad, un cristianismo débil, que no tiene una defensa, que no tiene una respuesta ante las cosas que nos están sucediendo. Entonces encuentro en la primera carta de Juan, encuentro 11 evidencias que me ayudan a desarrollar certeza de mi salvación. Para que no quede en 11, voy a completarlo con un número 12, porque el 12 nos gusta más a los cristianos, ¿verdad? Que el 11, ¿sí? Nos gusta más porque es número de reino. Para que no quede en 11, voy a compartir una 12ava, pero esta 12ava será en otra carta, pero van a ver cómo encaja a la perfección. ¿Cómo puedo tener certeza de mi salvación? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, vaya conmigo. Mire lo que escribió Juan. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta declaración bíblica es muy importante, porque lo primero que tú vas a tener como certeza de tu salvación es: hazte esta pregunta a ti misma, a ti mismo. ¿Realmente he llegado a disfrutar mi comunión con Cristo y la comunión con el pueblo que Él ha redimido? ¿Me siento parte de la familia de Dios o siempre estoy viviendo al margen? Me caen mal los cristianos. O sea, tengo que decir que soy cristiano pues porque voy ahí, pero la verdad es, me caen mal, no me gusta, no disfruto. No hay mucha certeza de tu salvación. Mira lo que Juan afirma aquí: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. Juan, tú lo sabes, no solamente fue un discípulo del Señor Jesucristo, sino que hay dos características en Juan, porque él se hace llamar a sí mismo en el evangelio que escribió el discípulo al cual el Señor amaba. Y cuando el Señor Jesucristo, en la cena de Pascua, la última que cenó con ellos, cuando anunció que uno de ellos le entregaría, en el evangelio según San Juan hay una referencia donde dice que Pedro le hizo señas al discípulo al cual Jesús amaba y que se encontraba recostado sobre su pecho, para que le preguntara quién. Imagínense que yo soy Juan y aquí está el Señor, y entonces el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar y ustedes me ven acá. ¿Cómo le haría Pedro la señal a Juan? Imaginen por un momento. Juan recostado en el pecho del maestro, disfrutando el momento, y de pronto la mirada de Pedro y de Juan se cruzan y Pedro: me imagino ese momento. Juan tenía tal comunión con el Señor que tenía una certeza, una plena convicción de haber caminado al lado del Señor Jesucristo. Amados, vean esto. Juan dice: lo que hemos visto. Yo no les estoy hablando de lo que Pancha me dijo que dice la Biblia.
lo que yo vi, lo que yo he oído, esto es lo que les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y esa comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mientras no haya una identificación, mi amada hermana, mi amado hermano, mientras no desarrollemos esa identificación con el Padre como nuestro Padre, déjame manejarlo en forma de pregunta: ¿quién es Dios para ti? He preguntado esto, he hecho esta pregunta: si pudieras describir a Dios con una sola palabra, escúchame, escúchenme, si pudiéramos describir a Dios con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Grítenla, díganmela. La única palabra que lo describe mejor a Él es Padre. Tú puedes decir amor, vida, luz, gozo, felicidad. Tú puedes decir muchas cosas, pero ¿sabes cuál es la palabra que mejor describe a Dios? Y de hecho es la palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando aquel hombre se acercó, el discípulo, Lucas 11, y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Ustedes cuando oren digan, ¿cómo? ¿Por qué no Adonai, altísimo, insondable, inmarcesible? ¿Por qué esa palabra? Porque esa, amadas hermanas y amados hermanos, esa es la palabra que mejor describe a Dios. Ahora, entre una palabra que mejor describe a Dios y que sea una realidad en mi vida, son dos cosas distintas. Permítanme ser un poquito metiche en esta nueva serie de mensajes que voy a estar compartiendo con ustedes y ser un poquito incisivo en este sentido. ¿Es realmente Dios tu Padre? En algún momento Dios le recriminó al pueblo judío diciéndole: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está tu obediencia? ¿Qué es lo que hace que un hijo realmente honre a su padre? O sea, en cuanto a identificación, él es mi papá, él es mi hijo. Pero ¿qué es lo que hace que realmente exista una verdadera conexión real, genuina y auténtica entre un padre y un hijo? Amados, amadas, la palabra que estamos buscando es obediencia. Si yo digo que Dios es mi Padre, pero vivo haciendo lo que yo quiero, me temo que estoy desarrollando una ilusión. No es mi Padre. No lo tomo en cuenta. Lo que dice su palabra para mí, o sea, es una opinión. Pero vean, ¿por qué estoy hablando de Padre? Pastor, no se desvió del tema. No, escuchen lo que Juan escribió. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿sabes cuándo se desarrolla certeza de la salvación? Cuando hemos llegado a disfrutar nuestra comunión con Dios y con la iglesia del Señor. No, por supuesto, no estoy argumentando que toda la gente que va a una congregación es buena, es linda, es confiable, hay de todo. Pero solamente cuando hay esa identificación. Dios no es solo Dios, Dios es mi Padre. Me sujeto, me someto. Y he aprendido a verme. Los martes en la oración, en lo que he estado compartiendo, les digo algo interesante. Cuando el Señor respondió a esa petición y dijo: ustedes cuando oren digan, ayúdenme, ¿qué digan? ¿Padre qué? ¿Por qué no Padre mío? ¿Por qué no dijo el Señor: cuando ores di Padre mío que estás en los cielos? ¿Por qué el plural?
No sé si lo captas, porque no es solo mi padre, es tu padre también. Entonces, si Dios es mi padre y es tu padre, ¿qué somos nosotros? Somos parte de la familia. Entonces hay un desarrollo. La certeza de mi salvación se desarrolla primero cuando hay una identificación plena con Dios como mi Padre y con mis hermanos como familia de Dios en la tierra. No, como dice una canción de Marcos Vidal, no son los mejores y probablemente no son los que yo haya elegido, pero es la familia a la cual Dios por gracia me ha insertado, y le amo a Él como mi Padre y te amo a ti como mi hermano. Amados, me atrevo a decirles así de una manera categórica: si no hay una identificación con Dios como Padre y no hay una identificación con la iglesia como hermanos, no me extraña que seas tan titubeante en tu fe y que no seas una persona firme en tus convicciones. En cuanto escuchas a alguien criticar a la iglesia, te pliegas a eso. En cuanto oyes hablar mal de los pastores, y es cierto, yo estoy de acuerdo con eso. Es tu familia. Es como si hablaran mal de tu hermana o de tu hermano. ¿Negarías a tu hermana y a tu hermano solamente porque alguien está hablando mal de ellos? ¿O los defenderías? Ese silencio es comprometedor. No, pues que se las arreglen ellos. No, pues yo que los voy a andar defendiendo. Es tu familia. ¿Recuerdan? He platicado esta ilustración de el niño que va cargando a otro y se va doblando y se va doblando, y alguien los ve y le dice: hijo, bájalo, bájalo, ¿no te pesa? Y dice: no, él no pesa, es mi hermanito. Número 1, si has disfrutado de la comunión con Dios como tu Padre y con otros redimidos, tú sabes lo que es la salvación y tú desarrollas certeza, convicción en quién eres. Número 2, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Compartía este concepto el martes precisamente. ¿Cómo le hacemos para conciliar estas dos ideas? ¿Por qué? ¿Soy yo todavía un pecador? ¿O la obra que Cristo ha hecho en mí ya me eximió, ya me liberó y ya no soy un pecador? La respuesta está en que la Escritura dice: el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Esa palabra, practicar el pecado, es la clave. La segunda área que nos ayuda a desarrollar convicción de nuestra salvación es esta sencilla pregunta: ¿eres sensible a tu pecado? Cuando fallas, cuando hacemos algo que no es correcto, cuando me comporté en una manera que yo sé que no es correcto, ¿me duele haberlo hecho? ¿O simplemente me justifico? Sí, sé que le fallé, pero pues ni modo, que se aguante, pues ¿qué? ¿Es su problema? No, no es su problema. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Y la segunda área que nos lleva a desarrollar una convicción, miren qué interesante, wow, me sorprende cuando lo analizo. Si reconozco que puedo pecar y me duele cuando fallo, esto me da certeza de mi salvación, porque antes hacía lo malo y no solamente no me dolía, lo celebraba. Y me quedé con el dinero, ay, no le di, ni cuenta se dio, le di de menos, ay, me quedé. Tú lo celebrabas. Ahora cuando cuentas y dices: ups, me traje dinero de más, déjame regreso y se lo entrego a la cajera. ¿Qué te van a decir los otros cristianos?
No seas tonto, no la riegues, pues ya Dios te bendijo con ese dinero. Eso sería no tener convicción de mi salvación. Amados, ya no soy un pecador. Cristo ha hecho una obra en mi vida, ya no practico el pecado, pero puedo pecar, pero puedo fallar. Tengo una carne que todavía me empuja y me impulsa a hacer lo que no es correcto hacer. Ahora, la pregunta no es si podemos fallar, la pregunta es, ¿cuál es tu reacción cuando fallas? Porque tú te das cuenta cuando hiciste algo que no estuvo bien hecho. ¿Te justificas o te duele haberlo hecho? Si me duele, fíjense qué maravilla, a ver si lo puedo expresar de manera correcta. Si me duele fallarle a Dios, eso es una garantía de la obra que Dios ha hecho en mí. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me entristece? Porque ya no practico el pecado, porque ya no me deleito en el pecado. Dios me arrancó de allá, Dios me sacó de allá. Alguien diga amén. Entonces, si eres consciente cuando pecas y te duele haberlo hecho, entonces tú sabes lo que es la salvación. Desarrolla certeza en tu salvación. Número 3. Vamos a 1 de Juan 2:15. Uy, esta frase. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tercera certeza o tercera pregunta que me lleva a desarrollar certeza. ¿Hay algo en tu corazón que tiende a odiar al mundo, sus prácticas y su sistema? Observas cómo se comporta la gente que te rodea y vas con ellos, haces lo que ellos hacen, te comportas igual que ellos, o haces un alto y dices, no, espérame, eso no, ahí no voy, hasta aquí caminé contigo. Hay algo en ti internamente que se activa y que te hace razonar que eso que te invitan a hacer no es correcto. Hay algo dentro de ti, en tu corazón, que te lleva, ¿qué palabra?, a odiar al mundo. ¿Te sientes, te gusta cómo está el mundo? ¿Te gusta cómo, hacia dónde están caminando las cosas en este mundo? ¿Te agrada hacia dónde van las cosas? Incluso ¿te agrada hacia dónde está yendo la iglesia en términos generales? ¿Hay algo en ti? Algo se despierta, algo que dice, espérame, no estoy haciendo bien. Esta última vez que Dani Hernández nos compartió, nos habló, abrió su corazón con nosotros y perdón Dani por recordarlo, pero viene muy bien para ayudar en esta idea. Dani estaba diciendo, nunca me gustaron las series de televisión, nunca me llamó la atención, pero de pronto comencé a escuchar, oye, esta serie y esta, y Dani nos confesó que estaba viendo varias series al mismo tiempo. Y ahora que tuvimos el ayuno, ¿qué fue el trato de Dios, Dani? ¿Qué fue? O sea, Dios señaló ese tiempo que dedicas a las series, ese tiempo que dedícalo a mí. Lamentablemente, muchos creyentes estamos viviendo en el paradigma de Agustín Lara. El tiempo que nos queda libre, si nos es posible, se lo dedicamos a Dios, porque estamos muy ocupados viendo otras cosas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo disfrutar tanto, estar en un ambiente y no tener tiempo para la comunión con el Señor? Me gusta esta seriedad. No les está gustando mi mensaje y me gusta que no les guste. ¿Amas al mundo? ¿Qué es lo que Juan dice? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora,
¿Está diciendo Dios que agarremos a pedradas todo el sistema, el mundo, y que nos levantemos como hoy en día y que vayamos a las manifestaciones y que griten? No, no, no. ¿A qué se refiere Juan cuando dice no amen al mundo? Obviamente a no identificarnos con este sistema al grado de que esté controlando nuestra manera de pensar. Ya hemos hablado de esto. Ojalá que no tenga que repetirlo, sobre todo porque el tiempo está transcurriendo. Sí sabemos qué es el mundo, ¿verdad? Algunos se quedan viendo así serios porque no pusieron atención. Compartí una serie de enseñanzas sobre el mundo. El mundo no es el planeta. El mundo es un sistema antidios que Satanás y el ser humano apartado de Dios han creado con la intención de demostrar que se puede vivir sin Dios. Ese es el mundo. El mundo es un sistema, es una manera de pensar, es la tendencia del hombre carnal a querer demostrar que puede ser feliz sin Dios, que puede prosperar sin Dios, que puede tener un buen matrimonio sin Dios, que puede tener una familia feliz sin Dios, que no necesita a Dios. Ese es el mundo. Ahora, se supone, ojalá que haga sentido esto que voy a declarar, se supone que nosotros ya nos dimos cuenta que sin Dios todo aquello es una ilusión. Necesito a Dios para afirmar mi vida personal. Mi matrimonio necesita a Dios. Mi familia necesita a Dios. Mi hogar necesita a Dios. Mis ideas de negocios, mis planes, mis proyectos emprendedores necesitan a Dios. Entonces, si yo reconozco que necesito a Dios, no me debo identificar con un sistema que rechaza a Dios. ¿Hay en tu corazón algo que rechaza al mundo y su sistema? Si es así, si te sientes incómodo ante la manera en que el sistema del mundo hace las cosas y cómo se conduce la gente que está dentro de ese sistema, entonces eso te va a ayudar a desarrollar convicción de tu salvación. ¿Por qué ya no amo al mundo? Hace un ratito mi Mari dijo algo interesante. Dijo: vamos a seguir creyendo y confiando en el Señor, y cuando llegue el momento de morir, dijo ella, simplemente pues nos vamos con el Señor. Y luego agregó: pero ojalá que no nos vayamos tan pronto. ¿Por qué? ¿Tú crees que estás mejor aquí que como estarías allá? ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar que estamos mejor aquí? Cuando el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses, reflexionó sobre su momento de morir, dijo: porque de ambas cosas estoy en estrecho, queriendo partir y estar con el Señor, lo cual es, ¿alguien lo recuerda esa frase? Lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Dice Pablo: pero si el quedar, escuchen, pero si el quedar aquí redunda en beneficio para que ustedes conozcan el Evangelio, entonces me quedo por amor a ustedes. Pero miren la expresión del apóstol, dice: me encantaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién de nosotros se atreve a decir: ay, ojalá que ya me lleve Cristo? Fíjense, lo entiendo perfectamente bien. No es una crítica a la expresión de mi Mari, es una crítica a nuestra manera de pensar. Porque sí sabemos que nos vamos a ir con Cristo. ¿Cuántos tienen convicción de que se van a ir con Cristo? Entonces, ¿por qué le tememos tanto a la muerte? Bajaron la mano así de rápido. No, oiga, no le temo, nomás no quiero que llegue. Hasta cómico fue ese momento cuando éramos pastores en Reynosa, Tamaulipas. De aquella tía se murió un jovencito, muy joven por cierto, en un accidente automovilístico muy fuerte, y murió.
Y desde que la tía llegó al funeral, ay Dios de mi vida, no es posible, no es posible, mi sobrino no, yo me voy contigo, Diosito, llévame a mí. Nos fuimos al panteón y se oía la voz de la tía, yo me voy contigo, llévame contigo. Cómico el momento, se resbaló la mujer y cayó adentro de la tumba. Y todavía no tocaban sus pies el fondo cuando gritó: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Pues ¿qué pasó? No andaba tan animada. Nos gusta mucho esa dualidad. Ahora, no, tampoco estoy pensando, ojalá que me explique. Entonces, ¿qué? ¿Usted ya se quiere morir? Pues yo estoy dispuesto a irme si es la voluntad del Señor, no tengo ningún problema, amados. Si el próximo domingo no me ven aquí, lo cual sería, digan conmigo, muchísimo mejor. Pero no dice que quiere vivir 100 años. Ahí está el punto. ¿Por qué se le ocurre a un tipo decir que quiere vivir 100 años si esa vida tiene propósito? Si no, gastar oxígeno y ocupar espacio en este planeta, darle lata a la gente, andar batallando, que la gente sufra. No, cuando yo digo, siempre que yo digo que Dios me va a permitir vivir 100 años, siempre en mi mente pienso en un viejito de 100 años, pero que anda caminando, que tiene lucidez, que anda predicando todavía. Imagínense nada más, qué locura. Ya, pregúntale a Leti, me vio así el martes ella. Leti tuvo una visión, dijo que me vio bien viejito, hablando y predicando. Gloria a Dios, si hay propósito. Pero miren, amados, sé que va a sonar un poquito fuerte esto, pero les confieso que en algún momento de mi vida, miren, a ver, lo voy a justificar bíblicamente. Cuando Jesús se puso en pie aquella noche, se ató la toalla a la cintura, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahí estaba Judas. ¿Tú le lavarías los pies a un tipo que 2 horas después te va a traicionar? O sea, la vez pasada lo dije así y hoy se quedaron así asombradas las mujeres. ¿Le prepararías la cena a tu marido si supieras que 2 horas después te va a ser infiel? Si tú supieras que tu marido te va a ser infiel 2 horas después, ¿le prepararías cena o le aventarías el plato por toda la cara? Inexplicablemente, ráscate de aquí que te voy a andar dando de cenar. Dice Mari que ella le pondría un ingrediente extra al alimento. Ahora voy a tener que orar más Ok, aquí va. ¿Y qué tiene que ver esto? En algún momento de mi vida, a ver si no cometo un error, porque luego esto se pone medio almático, medio melancólico. En algún momento de mi vida yo le he dicho al Señor: Señor, si tú supieras que yo te voy a ser infiel, mejor quítame la vida ahorita. Y cuando lo he dicho en serio, no estoy bromeando. Yo no quiero serle infiel al Señor y sé que, ay, qué lindo. No lo estoy diciendo con esa intención, estoy diciéndolo en el sentido de que no amemos tanto este sistema y no pensemos, vaya, si no me quiero ir de este sistema es porque dudo que el otro sistema sea mejor. Si tú supieras y tuvieras la certeza de que el otro sistema, el sistema de Dios, es mucho mejor que este, ¿por qué temer a la muerte? Me gusta ese silencio. 4. Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 5. No se preocupen, ya sé, son 12, así que tranquilos, ya estoy buscando la manera de terminar. Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco,
pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuarta pregunta que debo hacerme: ¿realmente soy obediente a la palabra de Dios? La pregunta es: ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Una serie de opiniones? ¿Un punto de vista muy respetable pero que no estoy de acuerdo con él? ¿O qué es la Biblia para ti? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Entonces, si es realmente la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Padre. ¿Y qué dijimos hace un ratito cuando hablaba de la paternidad de Dios? Que la clave es la... Pero ¿cuántos creyentes? Yo me sorprendería si pudiéramos hacer un examen aquí, si hiciéramos una encuesta, yo me sorprendería de cuántos de nosotros no vemos la Biblia como autoridad en nuestra vida. Otra vez, vuelvo a ese esquema. Hay 4 etapas en el desarrollo de un creyente. La primera es la conversión a Cristo. La segunda es el establecimiento de un criterio gobernante. La tercera es desarrollo de madurez. Y la cuarta es el reinar en vida. Esta segunda etapa es imprescindible. Ver la palabra de Dios como mi fundamento, como el criterio que me gobierna. Lo que vivo, ¿se acuerdan esta expresión del apóstol Pablo? Ya no vivo yo. ¿Quién sabe esa frase? Dígala conmigo. Y ya no vivo yo, mas ahora. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Vean lo que dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Él está viviendo su vida en mí, y lo que vivo en la carne, o sea, no está sustrayéndose Pablo y no está diciendo ya no le debo a nadie, no me busquen porque ya no vivo yo, vive Cristo, pásenle todas las deudas que les debo a ustedes, pásenselas a Cristo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: ahora Él vive su vida en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, he dejado que la palabra de Dios sea mi criterio gobernante. Qué tremenda cosa. Sabemos que nosotros le conocemos. Esto se llama convicción, familia. Sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Quién es el que conoce realmente a Dios? El que oye muchas voces, el que tiene muchos sueños, el que tiene muchas percepciones, o el que guarda los mandamientos del Señor. Según Juan, este criterio dice: el que dice, qué tremendo es Juan, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. No importa si tiene 22 millones de seguidores en su podcast. No importa si dice yo le conozco, pero no guarda los mandamientos de Dios en su corazón. ¿Qué dice Juan? No ¿qué dice Ramiro? ¿Qué dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Solo el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces la pregunta es: ¿somos obedientes a la palabra de Dios? Aquí se me congelaron los clientes. Aquí los más animados pusieron cara así muy seria, muy... ¿Es la palabra de Dios de verdad nuestro criterio gobernante? O sea, lo que vivo, es que hoy en día, voy a tocar un poquito más cosas adelante, pero es que hoy en día muchos creyentes dudan de la veracidad de la Escritura. Hace poco tiempo una persona me hizo una pregunta, me dijo: pastor, para usted, ¿el Génesis sí sucedió de verdad o es una alegoría? Saben que la Iglesia Católica ha cambiado su discurso y ya está enseñando que lo que pasó en Génesis no sucedió en realidad, sino es una alegoría.
una historia nada más para tratar de explicar ciertas cosas. ¿Qué responderías tú? ¿Sí sucedió lo de Génesis? La mayoría se quedan callados, la mayoría se quedan, no, está difícil, o sea, como una víbora hablando. ¿A poco no más porque un fruto? Y luego, fíjate, no creemos en eso. No creemos en eso y luego sucede un problema y dice, mugre Eva, ¿para qué la regabas? Entonces, ¿crees o no crees en ese relato? ¿O es nomás cuando me conviene? Nos pasa como la abuelita de los chicharrines, ¿verdad? ¿Sí han visto a la abuelita de los chicharrines? Abuela, ¿sí nos hizo de comer? No oigo, hijo. Que si nos hizo de comer, no oigo nada, hijo. Que le voy a dar 100 pesos en efectivo, hijo. Pues no, que no, oye, abuela, lo que me conviene, sí, dice. Malo el asunto, van a ir a buscar a la abuelita de los chicharrines en lugar de poner atención. O sea, soy selectivo. Hace poco platicaba con un joven que me decía respecto a los acontecimientos finales, a la profecía bíblica, y entonces en la plática le hacía yo ver este detalle, que no se puede ser selectivo. O crees en la profecía bíblica o no crees en la profecía bíblica, porque hoy en día se revuelven cosas, ¿sí me explico, verdad? Ojalá que me haga entender. O sea, sí creo esto, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto, como si fuera buffet. ¿Es la palabra de Dios realmente mi criterio gobernante? ¿Cómo voy a desarrollar certeza en mi salvación si ni siquiera doy por cierta la palabra de Dios? ¿Y cómo la voy a dar por cierta si no la conozco? ¿Y cómo la voy a conocer si no la leo? ¿Y cómo la voy a leer si no tomo tiempo? ¿Y cómo tomo tiempo si estoy tan ocupado? Así no se desarrolla certeza, familia. Y así somos cristianos dubitativos, cristianos titubeantes, que alguien llega, nos toca la puerta. Hablaré de esto un poquito más allá, porque alguien llega, nos toca la puerta y nos dice, nos hace una pregunta así bíblica: ¿de dónde sacó esposa Caín? ¿Por qué cuando Dios le dijo a Caín que ponía una maldición sobre él, le dijo Caín: ahora cualquiera que me halle me mata? ¿Quién lo iba a matar si nomás estaba Adán? ¿Quién lo iba a matar? ¿A poco en serio? Sí, o sea, todos los idiomas salieron de Babel. A ver, y si es cierto lo que dice la Biblia, ¿por qué hay vida en América? ¿Cómo comenzó la vida de este lado? ¿Habla la Biblia de eso? Y qué buena pregunta les acabo de hacer, porque se me quedaron viendo así como, díganos usted. ¿Hay una explicación en la Biblia de cómo llega la vida acá, a los países de Mesoamérica? ¿Hay una explicación en la Biblia? Estábamos bien amolados. No, pues con razón pueden llegar los testigos de Jehová y nos hacen pedazos. Y luego llegan los mormones y nos dicen que Cristo es Quetzalcóatl. Y nosotros, qué interesante. A esto sí le entiendo. La Biblia se me hace bien complicado. Y luego ya somos seducidos. ¿Y dónde está la convicción de nuestra salvación? Híjole, voy apenas en 4. No me voy a detener aquí porque ya es muy tarde. La próxima, si no tenemos presentación de bebés y si no tenemos otra cosa, avanzamos con todo lo demás. 4 preguntas para desarrollar nuestra certeza. 1. ¿Disfruto mi comunión con Dios y con la iglesia? 2. ¿Soy sensible a mi pecado cuando fallo? 3. ¿Algo en mi corazón me lleva a odiar, a aborrecer las prácticas del sistema del mundo? 4.
¿Soy realmente obediente a la palabra de Dios? Tan solo estas 4 preguntas. Si no vienes la próxima semana porque se te hizo muy aburrido esto y no quieres venir la próxima, nomás con estas 4 preguntas, con que podamos darle una respuesta correcta a estas preguntas en nuestro corazón, vamos a comenzar a ver por qué. Fíjate, la respuesta correcta a las preguntas me lleva a desarrollar certeza. La respuesta incorrecta me explica por qué no tengo certeza de mi salvación. ¿Por qué sigo dudando? Si realmente, porque no toqué este tema. ¿Por qué le temo a la muerte? Porque no estoy seguro de mi salvación. Si estuviera seguro de mi salvación, no le temería a la muerte. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Piénselo. Si no tengo certeza de mi salvación, híjole, no me quiero morir. No vaya siendo que yo me creo salvo y nada, que me mandan allá al quinto infierno. Pero si tengo certeza de mi salvación, si la obra que Cristo ha hecho en mí es genuina, es real, entonces no hay temor a morir. En realidad, para el que tiene certeza de su salvación, la muerte es un trámite. Es nada más el paso de una dimensión a otra. Como cuando naciste. ¿Te acuerdas cuando naciste? No, ¿verdad? No te acuerdas. Pero estábamos en un vientre, en un medio acuático. Le temíamos a nacer. Cuando llegó el momento le temíamos a nacer. Pero salimos a una dimensión. Nos pudimos estirar, pudimos pegar un grito. Pudimos salir a una libertad. Piensa en la muerte así. Ya, pastor, ya no hable de la muerte, no se vaya a morir alguien y luego. ¿Tienes certeza de tu salvación? Sigamos creciendo en este entendimiento, pero por ahora detengámonos aquí, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar esa certeza. ¿Me acompañan? Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por la vida de mis hermanas preciosas y de mis hermanos preciosos que hoy toman este tiempo para reunirse, congregarse y juntos poder desarrollar esta actividad para la gloria de tu nombre, una actividad que es espiritual. Señor, gracias por permitirnos asomar a las verdades de tu palabra y gracias por estas convicciones que producen certeza de nuestra salvación. Ayúdame a desarrollar certeza de la obra que Cristo ha realizado, está realizando, seguirá realizando en mi vida, Señor. Ayúdame a crecer en el entendimiento, en el conocimiento de tu voluntad para mi vida. Ayúdame, Señor, a desarrollar certeza. Que no viva yo una fe titubeante, sino una fe firme y fuerte para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. ¿Me ayudas a orar por alguien que está cerca tuyo? Puedes extender tu manita y orar. Señor, oro por mi hermana, oro por mi hermano. Pido, Señor precioso, que le ayudes a desarrollar esa certeza, la certeza de su salvación. Que no viva mi hermana o mi hermano, que no viva una fe titubeante, vacilante, sino una fe firme, fuerte, una fe realmente fundamentada en la verdad. Que pueda mi hermana, mi hermano, Señor, levantarse contra tanta desinformación y malformación como hay hoy en día. Que podamos, oh Rey glorioso, levantarnos como columnas, como baluartes, como gente realmente tuya en estas generaciones, en este sistema. Ayúdanos, Señor precioso, a desarrollar esa certeza, la certeza de nuestra salvación. Lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo el Señor. Amén.